Hola a todas, ¿cómo les va? Bueno, hoy venimos a hacer un nuevo tutorial, esta vez de Halloween que se acerca y que está bueno hacer distintas cosas como para decorar la casa, y para los más chiquitos una buena idea. Se me ocurrió hacer un sujetacortina con la forma de un fantasmita muy tierno. Pero lo que tiene de particular, y les voy a enseñar en este tutorial, aparte del patrón, es cómo articular cabeza. ¿Bien? La cabeza de un fantasmita se mueve para todos lados. Y eso lo hace mucho más interactivo. Y después le vamos a agregar con fieltro, si quieren, esto es ya opcional, un rulito de fuego. Bien, porque es nuestro fantasmita de fuego. Así que bueno, si te interesa el proyecto, si tenés ganas de aprender a articular cabezas o a fieltrar, quédate que vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este fantasmita sujetacortinas van a ser hilo blanco de algodón. Este es semigrueso, de calibre 8.6 o DK si están en otro lado. Yo usé aproximadamente 80 gramos. De vellón, que es para su relleno, usé aproximadamente 40 gramos. Aguja, yo lo hice con aguja número 3, pero vos podés hacerlo con aguja un poco más grande, más chica, eso va en gusto. Después, bueno, tijeras, cuentavueltas, marcadores, como siempre. Aguja de afieltrar. Esta es una aguja que se usa para bordar fieltros, se pide así en las mercerías. ¿Bien? Es una aguja con una punta festoneada que tiene distintas trabitas ahí como escamas, que es lo que ayudan a poder afieltrar y que el fieltro o el vellón se agarre al muñeco. Este no es un tutorial de afieltrado, pero por si no la conocen, se las mostraba. Y un poquito de vellón, que es nada, 5 gramos, esto es opcional. Ojitos de seguridad número 14 y nada más. Bien, bueno, espero que te guste, suscríbete, déjame tu me gusta, me ayuda un montón a crecer. Así que, ¿empezamos? Para empezar este patrón vamos haciéndole primero, lo que vamos a hacer es la colita, que después la vamos a coser al cuerpo. Así que vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cierro el anillo mágico y vamos a hacer ahora un punto. Esto se teje todo en espiral. ¿Bien? Un punto que va a ser nuestro primer punto y por lo tanto lo vamos a marcar. Y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Bien, entonces nos van a quedar en total 9 puntos. En la fila número 3 vamos a hacer 9 puntos sin aumentos ni disminuciones. Bien, así que los tejo y vuelvo. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento y nos van a quedar 12 puntos.
Entonces, hacemos 1, 2, un aumento, pero se me hace difícil tejer abajo de la cámara. 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento. Bien, tenemos 12 y ahora la vuelta número 5 vamos a hacer una vuelta de 12 puntos sin aumentos ni disminuciones. Las hago y vuelvo. La vuelta número 6 la vamos a empezar y vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer punto, 2, 3 y el aumento, que son 2 puntos en un punto. A esta altura creo que ya todos sabemos lo que es un aumento, pero por las dudas. 1, 2, 3, un aumento y otra vez 1, 2, 3, un aumento. Ahí me quedan 15. En la vuelta número 7 vamos a hacer 15 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Derecho. Los hago y vuelvo. Bueno, la vuelta número 8 ya terminamos, digamos, lo que sería la colita del fantasma. Esto después lo vamos a plegar y lo vamos a poner así. Ahora vamos a empezar a trabajar con todo lo que es el cuerpo. Entonces tenemos que hacer muchos aumentos como de golpe para darle la formita redondeada. Entonces acá teníamos 15 puntos, bueno, vamos a hacer 15 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Acá yo ya hice el primer aumento, en el otro punto hacemos otro aumento y así hasta el final, un aumento en cada punto. Ahora, en la vuelta número 9 vamos a hacer 30 puntos, o sea, un punto en cada punto. No tenemos aumentos, no tenemos disminuciones, así que esto es fácil. Un punto en cada punto y volvemos. La vuelta número 10 que vamos a empezar, vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Y así hasta el final, donde nos van a quedar 45 puntos en total. Bueno, la vuelta número 11 vamos a hacer 45 puntos, o sea, un punto en cada punto. Sin aumentos, sin disminuciones. Esto es fácil, es un tutorial más que nada para principiantes, pero la idea era, como principiantes también, que ya aprendan cuando están empezando a articular cabezas, porque esto le da otra interacción al muñeco, le da otro movimiento y quedan lindos. Se puede aplicar esa técnica a cualquier muñeca que hagan, solo tiene un pequeño truquito que hay que hacer, digamos, para poder articularlas y ya después se le puede agregar a todos los modelos, animalitos, a muñecas, a lo que hagan. Así que bueno, si no te suscribiste todavía, te pido que te suscribas, que me dejes tu me gusta. La única manera que tenemos los que hacemos contenido en YouTube de crecer es a través de las suscripciones y de los me gusta, les cuento por si no saben. Entonces, no cuesta nada, a modo de gratificación, digo yo, dejar un me gusta, dejar la suscripción, porque es con lo único que nosotros podemos crecer.
Y si seguimos creciendo podemos seguir haciendo tutoriales gratuitos, si no, no hay forma. Así que si todavía no te suscribiste, te pido por favor, déjame tu me gusta y déjame tu suscripción. Estamos terminando la vuelta número 11 con 45 puntos. Ahí está. Ahora vamos a hacer la vuelta número 12, donde vamos a hacer 6 puntos, un aumento, 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. 1, ay, se me enganchó. 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. 1, 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 2, 3, 4, 5, 6, un aumento, y nos van a sobrar estos puntitos que los tejemos y listo. Bien, bueno, entonces son 6 puntos, un aumento, 6 veces, nos sobran 3 que los tejemos normalmente. Ahora vamos a empezar la vuelta 13. Nos habían quedado 51 puntos en total. Ahora vamos a hacer la vuelta 13 con 51 puntos, y de la vuelta 13 a la vuelta 21 son 51 puntos, sin aumentos ni disminuciones, para formar todo lo que es el cuerpito. Así que eso lo tejemos y vuelvo, así no se hace tan largo el tutorial, no tiene ninguna complejidad, simplemente tejan, 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 tejan hasta llegar a la vuelta 21, inclusive, digamos, ¿sí? Terminan la 21 y nos volvemos a ver. Bueno, ya llegué al final de la vuelta 21. Bien, tenemos así. Ahora vamos a hacer la vuelta 22. La vuelta 22 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, una disminución. Esto lo vamos a hacer hasta el final. Nos van a sobrar 3 puntos que los tejemos como normalmente. Otra vez. 1, 2, 3, 4,
y una disminución. Y así hasta el final. Bien, ahora nos van a quedar 43 puntos en total. Ahora la vuelta 23 vamos a hacer 41 puntos y una disminución. Así que los tejo y vuelvo. La disminución es en los últimos 2 puntitos. Bien. Bien. Ahora vamos a tener ya 42 puntos. Ahora en la vuelta número 24 lo que vamos a hacer es 5 puntos y una disminución hasta el final. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, una disminución. Bien, y así repito hasta el final. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Y así hasta el final de la vuelta. Bien, ya terminamos la vuelta 24, nos quedaron 36 puntos. Ahora la vuelta 25 son 36 puntos, ¿sí? Sin aumentos ni disminuciones. Todo derechito. Así que lo tejo y vuelvo. Bien, ahora vamos a hacer la vuelta 26, donde vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución, y así van a ser hasta el final de la vuelta. Les van a quedar 30 puntos. Bien, bueno, acá ya estamos en la vuelta 26, tenemos 30 puntos, podemos empezar a rellenar un poco porque ya se está achicando el orificio, entonces para que no nos complique tanto, ¿eh? No se preocupen si acá no llega relleno porque eso después lo vamos a plegar, así que no hace falta que esté rellena la colita, es como para darle un detallecito, pero nada más. Bien, lo vamos rellenando para que después no nos cueste tanto rellenar cuando esté más cerradito. Bien, y ahora vamos a hacer la vuelta número 27, donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Bien, y nos van a quedar 24 puntos. Así que hacemos 1, 2, 3, y una disminución. Bien, y así hasta el final. Bien, ahora vamos a hacer la vuelta 28, donde vamos a hacer 2 puntos y una disminución, y nos van a quedar 18 puntos. Ya falta poquito para el cuerpo. Hacemos 1, hacemos 2 y una disminución. Y repetimos eso hasta el final. Bueno, ahora en la vuelta 29 vamos a hacer un punto y una disminución y nos van a quedar 12 puntos. Vamos a hacer un punto, lo marcamos, una disminución, un punto, una disminución y así hasta el final. Bien, ya tenemos 12 puntos, rellenamos un poco más, porque ya el orificio se está achicando bastante.
les tiene que quedar gordito, como si estuviéramos haciendo un limón. Bueno, también puede servir para hacer un limón. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 30. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 2 puntos otra vez y una disminución. 2 puntos y una disminución. Y les van a quedar 9 puntos. ¿Sí? Ahora, con esos 9 puntos vamos a hacer 4 filas más. 31, 32, 33, 34. De 9 puntos y vuelvo. ¿Bien? Bien. Ya hice las 4 filas de 9 puntos y esto es lo que nos va a servir de sostén después de la cabeza. Bien. Así que la rellenan. Rellenan bien. Cuando terminan de hacer las 4 vueltas, cortan hebra y van a enhebrar una aguja y vamos a cerrar, tomando solo el bucle externo del punto. Vamos pasando por todos los puntos para poder cerrar el huequito. Hay varias formas de articular cabeza, algunas más complejas, otras más simples. Yo hoy les voy a enseñar como la más simple, porque todas sirven igual y así no las complico. Una vez que cierro todo, hago bien un nudito, lo meto por adentro y lo pierdo, ¿sí? Este hilo lo cortamos porque ya no lo vamos a necesitar. Y ahí ya tenemos terminado el cuerpo. ¿Bien? Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Vamos a seguir con la cabecita. Bien, acá vamos a aprender entonces a articular cabeza, a darle un poquito de forma, como si ven ahí los ojitos están un poco hundidos, así que vamos a moldear un poco la carita para darle más expresión y vamos a ponerle el fueguito. Así que bueno, seguimos. Si todavía no te suscribiste, te pido que te suscribas y que me dejes tu me gusta. Vamos a empezar la cabeza se teje de arriba hacia abajo. Bien, arrancamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y por lo tanto nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahí vamos 10 y 12. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Nos van a quedar 18 puntos. Lo hago y vuelvo. La vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Nos van a quedar 24 puntos totales. 1, 2 y un aumento. Y así hasta el final. La vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3
y un aumento. Y así hasta el final. La vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Bien, así hasta el final. La vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3. Uy. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Y así hasta el final, donde nos van a quedar 42 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, pero 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Bien, así hasta el final, donde nos van a quedar 48 puntos. La vuelta número 9, ahora vamos a hacer 7 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y así hasta el final de la vuelta, donde nos van a quedar 54 puntos. Bien, ahora de la vuelta número 10 a la vuelta número 16 vamos a hacer 54 puntos sin aumentos ni disminuciones. Los tejemos y volvemos. Bueno, ya llegamos a la vuelta 17. En la vuelta 17 vamos a hacer 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá vamos a hacer 6 aumentos. Esto es para darle una forma a los cachetitos. Así que vamos a hacer un aumento, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos comunes sin aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a volver a hacer 6 aumentos para el otro cachetito. 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, ya hice los 6. Y ahora derecho hasta el final. Los tejo y vuelvo. Bien, nos quedan 66 puntos. Entonces ahora vamos a hacer en la vuelta 18, 66 puntos como se presentan. Sin aumentos ni disminuciones. Lo hacemos y volvemos. Ahora, en la vuelta número 19 vamos a hacer 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos 6 disminuciones. Entonces ahora hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6. Y ahora seguimos tejiendo derecho todo lo que nos queda. Bien, ya terminamos esta vuelta, tenemos 54 puntos y ya la carita tiene un poquito más de forma, ¿eh? Para eso nos sirven los aumentos, las disminuciones, ir jugando un poquito con eso, como para darle un poquito más de forma a la cara también. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7, donde vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Hasta el final, digamos, ¿no? Repitiendo. Y nos van a quedar 48 puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Y así hasta el final. En la vuelta número 21 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Bien, y así hasta el final y nos van a quedar 42 puntos. La vuelta número 22 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta, donde nos van a quedar 36 puntos. Bien. Bueno,
Acá vamos a parar, vamos a poner los ojitos para que nos resulte más fácil y no tengamos que estar renegando mucho ya con el agujerito más cerrado. Los ojos se colocan donde están los aumentos que hicimos para los cachetes, o sea, ese sería el frente. Los van a colocar en la vuelta entre la 15 y la 16, bien, que sería acá, centrado con respecto, digamos, a los aumentos de los cachetes. Si nosotros hicimos las mejillas a partir de acá, bueno, 1 o 2 puntitos más corridos, como es la carita habitualmente. Y van a tener 8 puntos de separación. Entonces, yo ahí ya los coloqué, los había marcado ya el hueco, bien, y ahí ya podemos poner las trabas. Después lo que es el moldeado de cara lo vamos a hacer ya cuando terminemos, donde ya el muñeco esté relleno, bien. Se puede hacer ahora también, pero siempre es mejor hacerlo con el relleno puesto para ver, digamos, hasta dónde tenemos que moldear. Entonces, estamos acá, listo. Colocan las trabas de seguridad de los ojitos y seguimos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 23, donde vamos a tejer 4 puntos y una disminución hasta el final de la vuelta y nos van a quedar 30 puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y así hasta el final. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Bien, terminamos la vuelta y volvemos. Ahora la vuelta 24 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Tenemos 1, 2, 3, una disminución y así hasta el final de la vuelta. 3, una disminución. Bien, y así hasta el final, donde vamos a quedarnos con 24 puntos. Bueno, seguimos. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta 25, donde vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Uno, 2 y una disminución. Y así hasta el final de la vuelta. Acá estamos, no sé qué pasó, tuve que volver a... La última parte del video quedó sin sonido. Así que había terminado de hacer absolutamente todo y tuve que ver, no sé qué pasó, un problema técnico, no sé qué pasó. El tema es que había llegado hasta que ustedes hagan los 18 puntos acá. Cuando puse pausa y volví a retomar, se siguió grabando sin sonido y hice absolutamente todo sin audio. Así que, bueno, ahora desarmé lo que pude desarmar, hay cosas que no puedo desarmar y les voy a explicar cómo seguir, porque la verdad que lo más interesante del video había quedado sin sonido, que era la articulación y el moldeado. Por eso van a ver diferencias, digamos, en donde veníamos, porque yo seguí grabando, pero se grabó sin sonido, así que no sé qué sucedió. Habíamos quedado en que ustedes cerraban, hacían 2 puntos
y una disminución y les quedaban 18 puntos. Bueno, la vuelta 26, que es la última del tejido, es un punto y una disminución. Y ahí quedan 12 puntos. Bien, una vez que quedan con esos 12 puntos, llegan hasta ahí, no siguen cerrando, porque es la abertura con la que la vamos a meter en la cabeza. Bien, antes de eso es importante, bueno, moldear la carita. Como no puedo desarmar lo que ya hice, les voy a mostrar los pasos para que ustedes lo vean. Pero acá ya está hecho. Bien, porque lo hice. Si no, tengo que volver a tejer toda la pieza de nuevo y la verdad no me da el tiempo. Los pasos para poder moldear la carita son así. Enhebran una aguja blanca con hilo blanco. Entran por el orificio de abajo. Se van al punto que está al lado del ojo. Sacan por ahí, dejando una colita larga por acá abajo. En el punto de abajo, digamos, en la fila de abajo, bien, ahí se meten y van a salir por acá, en la misma altura, pero del otro lado. Ahí. Tiran, sacan la hebra y vuelven a introducirse en la fila de abajo y salen por el agujero. Bien, entonces salieron por acá, bajan un punto, ahí, se introducen por ahí y salen por acá. Bien, y una vez que hicieron ese proceso, tiran de las colitas, de las dos colitas, digamos, y ven que la carita se va hundiendo. Tiran, tiran, tiran hasta donde a ustedes les gusta que quede hundida. Los ojitos siempre acomódenlos, que queden como mirando para el frente, la precaución es esa. Y acá van a hacer un nudo. Atan 2 o 3 veces el nudo para que eso como traccionaron, digamos, no se mueva. Y ahí ya tenemos los ojitos hundidos. Después lo que van a hacer con hilo negro, van a bordar el bordecito negro del ojo. Las pestañas, las cejas tienen un punto de altura y la nariz tiene 2 puntos de altura. La nariz se borda una fila por debajo de donde van los ojitos. Bien. Una vez que terminaron de hacer todo eso, ahí sí ahora vamos a pasar a la parte importante, que es la articulación de la cabeza. Yo esto lo saco porque ya está hecho. Ay, qué bronca que tengo, no les da una idea. Bueno, para poder articular la cabeza, que era lo más importante de este tutorial, lo que van a hacer, van a enhebrar una aguja que puede ser la misma con la que trabajamos recién, o una aguja, yo uso generalmente una aguja colchonera, que es una aguja más larga. ¿Bien? La diferencia de una aguja con otra, no sé si se ve ahí, bueno, pero se puede hacer perfectamente con esta más chica, porque yo antes lo hacía siempre con esa. Nada más que esta lo que queda es más cómoda, porque al ser más larga hay que atravesar la cabeza entera, entonces es mucho más simple, pero nada más. Van a enhebrar la aguja y van a entrar por el centro del anillo mágico. Bien, atravesamos toda la cabeza, dejando una hebra larga acá. Van a introducir esta aguja por el cuello, que es lo que habíamos tejido. Bien, cuando tejimos nuestro cuerpo, estas 4 filas que habíamos hecho de 9 puntos, lo vamos a introducir por un lateral. Si este es el frente, por el lateral. Cuanto más arriba lo hagan, más cuello se va a ver. A mí me gusta que se vea poquito cuello, entonces lo introduzco en el lateral de entre la primera y la segunda fila de esos 9 puntos que hicimos. Bien,
Lo introduzco así, de un lado, paso para el otro lado, paso, paso, paso. Ahí tengo unida la cabeza con el cuerpo. Y lo que vuelvo a hacer es introducir la aguja por el hueco y sacarlo, por el hueco de la cabeza, y sacarlo por el mismo centro del anillo por donde empecé. O sea, tratar de entrar y salir por el mismo punto. Una vez que lo tienen así acomodado y ya salieron por ahí, tiran de acá arriba. Tiran, 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 tiran. Y ahí se acomodó la cabeza dentro del cuerpo. Bien. Entonces, una vez que lograron hacer esto, le hacen un nudo acá arriba. Hacen un nudo, o 2 o 3, para asegurarlo. ¿Sí? Y lo pierden por dentro de la cabeza. Piérdanlo con una aguja más grande si van a usar esta, porque esta es muy grande y puede abrir el tejido. Bien, entonces enhebran la aguja y lo pierden por dentro. Bien, y para ponerle el pelito vamos a usar la aguja de afieltrar. Esta es la que uso yo, es marca CX, creo, no me acuerdo la marca. Pero bueno, son agujas de afieltrar que se venden en las casas de mercerías. Lo que hacemos es agarramos un poquito de vellón de lana, en este caso naranja, y lo vamos a ubicar en la parte de arriba de la cabecita. Y con la aguja de afieltrar lo que empezamos a hacer es a apretar, a pinchar sería. Siempre la precaución de la aguja de afieltrar es que entre y salga en el mismo sentido, porque si no se puede quebrar. Bien, una vez que la tienen bien afieltrada, la pueden ir moldeando. Le pueden o tirar un poquito de agua, lo mojan y lo van moldeando con la mano como para hacerle el rulito. Esto le pueden hacer así, le pueden dar la forma que ustedes quieran, lo pueden seguir afieltrando. La idea es que si le van a hacer un buclecito o algo, que lo dejen, digamos, armadito hasta que esto se seque, para que tome la forma. Bien, por ejemplo ahí lo pueden dejar así, lo pinchan con un alfiler, o le pueden, una vez que esto está seco, si lo quieren más liso, le pueden pasar la planchita del pelo. Lo pasan, no se quedan. Si van a pasar la planchita, la pasan, no es como que se quedan ahí. Es una pasadita, pues si no se quema. Lo dejan fijadito ahí hasta que se seque, y una vez que lo saquen van a ver que tienen la formita que ustedes le moldearon. Eso con respecto al afieltrado. Si quieren que hagamos más cosas con pelo afieltrado, bueno, me lo dejan en los comentarios y lo armamos para otro tutorial. Y con respecto a los brazos, que era la pieza que faltaba, es lo más aburrido porque es lo más recto. Bien, yo lo que hice acá fue hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda vuelta 6 aumentos, por lo tanto quedan 12. Y después se tejen 70 filas en 12 puntos. Bien, no tiene mayor explicación que esa. Es una tira de 12 puntos y cuando llegan al final unen
que esto también ya lo habíamos hecho, unen los bordes con punto bajo. Bien, unen un borde y el otro con punto bajo, así les queda cerrado. Esto no se rellena porque tiene que quedar justamente plano. Y después lo van a coser al cuerpo. Bien, lo posicionan donde a ustedes más les guste. Acá no hay ningún problema. Lo posicionan donde más les gusta y lo cosen. Un brazo de un lado, otro brazo del otro y listo. Bueno, espero que ahora sí se haya escuchado. La verdad son problemas técnicos que nos exceden. Somos tejedoras, no somos expertas en tecnología. Y bueno, no sé qué pasó, pero espero que les haya quedado claro, que les sirva. Cualquier cosita, si no, me lo dejan en los comentarios o me escriben por las redes, por Instagram, que es Ana Maya Rosario, y hacemos otro video de moldeado de cara, de articulación. Bien, lo que quieran aprender, déjenmelo por escrito, así podemos ir haciendo videos que les sirvan a ustedes, que es la idea. Bueno, espero que les guste, suscríbanse, dejen sus me gusta si les gustó el video y gracias por estar ahí. Chau, chau.